Estimados amigos, qué placer poder saludarles. Les habla Omar Cabrera, bienvenido al programa Visión de Futuro. Siempre traemos una palabra de aliento, un testimonio, un milagro de Dios, invitados especiales. Hoy tenemos una celebridad. Mire que no lo digo seguido, ¿eh? Una celebridad que conocí cantando el himno nacional en un evento en el Senado. Quedé impactado por la voz de este gran cantante. Pero lo más maravilloso es que ha aprendido a consagrar sus dones y sus talentos para la gloria de Dios. Muchas veces tenemos sueños, muchas veces tenemos metas que parecen inalcanzables. Y la vida nos juega una mala pasada y pensamos que todo eso se pierde. Muchas veces, al buscar al Señor, nos damos cuenta que en Él está todo y mucho más de lo que nos habíamos imaginado. Esa es la historia del invitado de hoy. Ya seguimos. Aquí comienza el programa Visión de Futuro, con los pastores Omar y Alejandra Cabrera, trayendo un mensaje de fe y poder. A la familia Cabrera le encanta la música. De hecho, mi papá tocaba el acordeón y cantaba al estilo ópera. ¡Oh, sole mi! Pero bueno, y cambiaba la letra y la cantaba cristiana también. Hoy tenemos con nosotros a Germán Barceló. Bienvenido. Pastor, Dios Una te alegría bendiga. que estés con nosotros. Tal vez la gente no te conoce, tendrías que hacer un poco la presentación de lo que has logrado con la ayuda del Señor. Pero antes de eso creo que podríamos pasar por toda la lucha, ¿no? Porque muchos ven el producto final y no se dan cuenta el gran precio que se pagó. El otro día recordaba mi testimonio. Tuve la bendición de que el doctor Luis Palau, que estuvo en Buenos Aires en este tiempo, me invitase a su cumpleaños, algo muy íntimo con su familia. Qué lindo. Y pude cantar. Ajá. Y canté O Sole Mío. ¡No me digas! Canté Nessun Dorma, canté un tango. Inmediatamente él, muy curioso y muy evangelista, me preguntó: ¿y cómo conociste al Señor? Y por supuesto que antes de contarle cómo lo había conocido, le conté qué me llevó hasta la cruz. Wow. Y fueron muchos años de luchar con la vida. Wow. Venía en el auto recordando una frase que yo tenía de cabecera, que antes de conocer al Señor, cuando ya nada valía la pena, cuando le pedí al Señor que me lleve, que me mate, todos los días, todas las noches, noches eternas, que no terminaban nunca, y cuando amanecía me sentía mal por haberme despertado una vez más. Yo había escrito hasta un testamento y lo había puesto arriba de una barra que tenía en mi casa. Para mis hijos, para la gente. Esas cosas, esa locura, ¿no? De esas depresiones crónicas, de ese creer que nada vale la pena. Y tenía una frase que era que la vida era una porquería, con pequeños momentos que aparentaban ser felicidad. Wow. Esa era mi... ¡Qué negro! Era mi frase preferida. Y me jactaba de esa frase. El Señor me llevó a tocar fondos en todos los aspectos de mi vida. Wow. En el aspecto profesional, en el aspecto emocional, en el aspecto familiar. Lo había perdido todo. Estaba solo. Y en ese momento en donde ya nada de lo que yo, por lo que yo había peleado, y cuando digo peleado también tiene que ver con forzado. Sí, sí. Tratar de imponer cosas y abrir cerraduras que no abren. Buscar mis propios anhelos, mis propios sueños egocéntricos. Digo, yo me considero un egocéntrico crónico, que sin el Señor mi egocentrismo crece de una manera ilimitada. Sentí una voz, escuché una voz en mi corazón y me decía
que el problema no estaba afuera, que el enemigo tampoco estaba afuera, que no era ni aquel productor que ya no te llamaba, ni aquella que se fue, ni aquel amigo que ya no te llama, ni lo económico, ni tu soledad, sino que el enemigo estaba dentro mío. Wow. Y que me enumeró ciertas cosas inmediatas que yo tenía que dejar de hacer para comenzar una nueva vida. Sí. Entre ellas era una vida de excesos, una vida de vivir más de noche que de día, en la oscuridad verdadera, Sí. en lo espiritual y en lo real, Sí. buscando una dosis que provoque una alegría superflua y falsa. Y a partir de ese día mi vida empezó a cambiar. El primer milagro que yo viví es que al otro día de escuchar esa voz ya no tuve más deseos ni de tomar alcohol. Germán, ¿alguien te predicó? ¿O vos hasta ese mismo momento en esa no. búsqueda? Qué maravilloso. Hasta ese momento nadie me había predicado. Sí leía la Biblia en mis momentos de búsqueda, de lucidez. pero buscaba mi verdad. Porque la diferencia era que yo leía ¿Cómo la Biblia. amoldo la Biblia a lo mí. que yo quiero? Sí, pero igual terminaba llorando. Hay algunos cristianos que también lo hacen, te aclaro. Pero ese es otro tema. Una vez en una charla que tuvimos con mi esposa, María Victoria, que ella es psicóloga, y nos invitaron a La Pampa, y una hermana había confesado que usaba la Biblia para manipular a su marido. Y por eso siempre estamos atentos, ¿no? De que la palabra de Dios no... A veces hablamos con los matrimonios y cuando los hombres quieren sujetar a las mujeres... sacan a relucir Efesios 5, claro. Sujétense al Señor, que la autoridad espiritual le va a ser dada y la mujer se va a sujetar sola, no va a haber que hacer nada, ¿no? Más que ser un hombre de rectitud y empezaste a renunciar. Ahí empecé a renunciar. A lo primero que renuncio es al alcohol. Había tenido, como dice Dustin Hoffman, un coqueteo con las drogas. Wow. Y no me había ido nada bien. Y luego el milagro fue que inmediatamente al otro día el deseo se había perdido. Yo no podía parar un minuto de lastimarme. Wow. Y empecé a lastimarme menos y por ende a lastimar menos a las personas que amaba. Claro. Porque la persona herida hiere. La persona herida hiere. Empecé a descubrir resentimientos, odios, guardados desde la infancia, por esos traumas emocionales que uno trae, esas preguntas sin respuesta. Y a los 2 años aproximadamente de ese evento, yo había quedado en una audición que había hecho de un musical que me había quedado pendiente desde el año 91, que yo era muy chico, que se llama Drácula, de Cyprian Mahler. Y dentro de ese musical había quedado un misionero. Un misionero que había hecho la audición y que se había propuesto ganar almas dentro de un elenco de teatro musical. Había tenido ese llamado. Y bueno, empezamos a entablar una amistad. Y ¿Vos qué rol? Van Helsing. Vos eras Van Helsing en la ópera. Yo tenía una cruz todo el tiempo en la mano. Ya era un presagio. Iba con la cruz y una estaca buscando al bicho. Y todas mis canciones hablaban de eso. Wow. Todos los temas hablaban de eso. Hay que buscarlo, hay que matarlo. Él te posee. Bueno, todo tenía que ver con esto de... ¿no? Había que liberar a Lucy, había que matar al... Wow. ¿Y él te predica? Y en el camarín... Yo el otro día lo recordaba porque no me acordaba el momento en donde yo me había entregado al Señor. Puntualmente, que había hecho una oración. Y él lo primero que hizo, Diego Rodríguez, lo honro siempre cuando cuento mi testimonio porque... Tremendo. Cada vez que el tiempo pasa, más conozco la iglesia del Señor y entonces más conozco su valentía. Claro. Porque en ese momento me parecía algo normal que haya un cristiano dentro de un elenco. ¿Cuál es el problema? Después, conociendo un poco la iglesia del Señor, vi la valentía que era un jugado. Y hizo algo muy tremendo para mí a nivel espiritual, tan simple como tremendo en el mundo espiritual, que fue poner su mano sobre mi hombro y bendecirme.
Yo usaba a Dios como el genio de la lámpara, como el asistente, Sí, como sí. Mi peluquero hace lo mismo, así el que te che entiendo pibe. perfectamente. Era mi che pibe, mi guardaespaldas. Lo tenía como en 3 o 4 o 5 rubros, Ajá. como era multiforma, pero para mí, mi propia historia. Y lo mangueaba, obviamente, cerca de la Navidad más todavía, porque Ajá. lo usaba también de Santa Claus, de Papá Noel. Y ese muchacho me estaba bendiciendo mi familia, bendiciendo mi vida, mi corazón, los sueños. Y me impactó poder usar a Dios para bendecir a otro y no solo para manguearlo y para que sea para mí. Y a partir de ahí yo también lo empecé a copiar porque me sentí también sentí, es como si hubieran metido una semilla de bendición para mí. Tal cual. Entonces empezó a germinar y yo empecé a bendecir a otros. Y ese camarín, en el Teatro Astral, que era un camarín grande como un baño, porque era el camarín más chiquito que había, y éramos 3, se convirtió en un templo. Y empezó a ver milagros. Una tarde antes de la función, entra desesperado un iluminador. Un chico que estaba con el seguidor, que es el piso 20 del teatro. O sea, nunca conoces al seguidorista. No. Ves la luz, ves el efecto, pero no la persona. ¿Cómo se llama? No, solo es una luz que va para un lado y para el otro. Me dijeron que acá ustedes rezan. Nosotros nos quedamos callados. Yo quiero rezar con ustedes. Orábamos antes de cada función. Y el que se quería involucrar en la oración, entrar, y así iban entrando. Wow. A uno se le había fallecido el abuelo. Ese día entró y oró. Wow. Y este muchacho entra, nos da la mano y nos pregunta si podía orar él. Sí, claro. Y tuvo un quebrantamiento tremendo y hacía 12 años que estaba buscando un hijo con su esposa. La cuestión es que a los 2 meses, ese muchacho, la mujer de ese muchacho, quedó embarazada de mellizos. Wow. Yo en ese momento sentí una voz en mi corazón que decía, por esa fe, tu pedido ya está hecho. Y se lo dije. Este fin de semana me mandó un mensaje, ¿no? Que sigue con sus luchas, pero sigue con fe. Fuimos a la casa, tiene una enfermedad muy grande, oramos con mi esposa, se repuso. Esos son los testimonios de Drácula. Un musical que tiene un mensaje que, según como lo mires, es del Señor, no es del Señor. No sé, pero el Señor hizo un lío en ese musical. Sofía Petinac, que está en Bolivia adorando al Señor, una actriz que hoy tiene su banda cristiana hubo 4 o 5 conversiones tremendas. Gracias a este misionero, Gracias a Diego. Diego Rodríguez, que es el hijo de Alejandro Rodríguez, el director de Jucum. Ellos son de Juventud por una Misión. Claro, conozco a Alejandro y a Marta muy bien. Nosotros somos nuestra familia. Qué tremendo. Y nuestros referentes primarios. Nuestra primera iglesia. Qué lindo, Sí. qué lindo. Así que mi primera iglesia, mi primer templo fue un camarín de 2x2. Por eso ahora quería conocer tu iglesia, porque sé Dios hace cosas que es raras, hermosa. Bueno, ya la vamos a ver. En un momento seguimos, ¿eh? Gracias por estar con nosotros.